Hola chicos, ¿cómo están? Como hoy día vamos a hacer la parte invertida de lo que nos falta de la clase anterior, ya del trabajo que ustedes hicieron sobre la investigación del feudalismo e ir llenando una ficha técnica. Por tanto, hoy día yo les voy a explicar algunas cosas que eh, van a ir comprobando en el fondo y nos van a permitir ir revisando la ficha que fuimos llenando. ¿Ya? El tema, les recuerdo, es el feudalismo, ya medieval, estamos en la Edad Media, y vamos a ver las características generales que tiene este feudalismo medieval. Sí, el objetivo es el mismo objetivo de la clase anterior, ir descubriendo cómo se articula la cultura occidental a través de los procesos históricos que se viven en la Edad Media. ¿Ya? Vamos a partir por el concepto de feudalismo. ¿Ya? El feudalismo fue un sistema político, económico y social basado en la tenencia del feudo, que es la tierra, ¿ya? Y en las relaciones de vasallaje y de servidumbre que se establecen entre el señor feudal y los vasallos y los campesinos, ¿ya? Este régimen predominó Europa desde el siglo IX hasta el siglo XIII, como también introducíamos en la clase anterior, ¿ya? Aquí hay un elemento clave porque las relaciones que se dan entre el señor feudal con los vasallos y la servidumbre son relaciones de dependencia para el caso de la servidumbre y de reciprocidad para el caso de los vasallos. ¿Ok? Eh, Mayoritariamente el feudalismo partió en los territorios que correspondían al antiguo imperio carolingio, después de que se desintegró, cuando los hijos de Carlomagno no pudieron mantener el control sobre los condes, duques y marqueses, pero se va a expandir por gran parte de Europa. ¿Cuáles son los antecedentes de este proceso histórico del siglo IX en adelante? Hay antecedentes que vienen desde muy atrás, que serían como los antecedentes originarios, que están dentro del mismo Imperio Romano y su relación con los pueblos germanos, y hay otros que son más mediatos, más cercanos al siglo IX. Ya, el primer antecedente lejano o de larga duración tiene que ver con la forma en cómo el Imperio Romano se relacionó con los pueblos germanos antes que estos invadieran Roma, ¿ya? Antes del año 476, y tiene que ver con el foedus y el colonato, ¿ya? El foedus era un contrato de servicio militar a cambio de tierras, ¿ok? Servicio militar a cambio de tierras, ¿ok? Y el colonato eran tierras a cambio de, eh, de impuestos, ¿ya? Y de hacer o formar colonias que protegieran también el limes. ¿Ok? Por tanto, esas formas, ¿ya? Un poco el foedus se va a asemejar a lo que es el vasallaje y el colonato a lo que son los campesinos, ¿ya? Principalmente por el acto de investidura que implica después la relación feudal. Por tanto, la relación del Imperio Romano con los germanos ya tenían ciertas características de feudalismo entre el siglo III y el siglo V después de Cristo. Un segundo antecedente también de largo plazo tiene que ver con las invasiones germanas del siglo V después de Cristo, principalmente por el miedo que generan y la ruralización de la vida en Europa occidental. ¿Ya? Acuérdense que la gente huye del caos y destrucción que se están quedando en las ciudades y huyen hacia el campo. Y también dentro de esas invasiones germanas está la territorialización de los pueblos germanos en Europa, dando pie a los reinos germanos europeos. Un tercer antecedente tiene que ver con la cultura del pueblo germano, principalmente con la forma en cómo se relacionaban con sus líderes. Ya acuérdense que el líder era el primer inter pares, ya, o sea, todo lo que hacía el líder el resto lo tenía que obedecer. Ya, algo similar va a pasar con el tema del señor feudal. Y también porque estos pueblos germanos tienen una economía basada en una agricultura de subsistencia, que va a ser la misma forma que se va a dar después en el feudalismo. Un cuarto antecedente, ya más inmediato al tiempo en que se genera este feudalismo, tiene que ver con una segunda oleada de invasiones sobre el norte de Europa, comandada por vikingos, normandos y húngaros, ¿ya? Que va a volver a resaltar esta idea de protección, de necesidad de que alguien me tiene que resguardar o asegurar mi defensa.
Y lo último es la división territorial del Imperio Carolingio en los condados, ducados y marcas, que sus hijos posteriormente no pudieron controlar a estos poderes locales, transformándose estos condes, estos duques y estos marqueses en los primeros señores feudales. Ya, el feudalismo, chiquillo, deriva de dos conceptos, el feudo y el señorío. El feudo es la tierra entregada por un rey o un señor feudal por servicios prestados a un noble, un vasallo, que después se transforma en un caballero que vive en esta nobleza de caballería. ¿Ya? ¿Y qué es lo que significa? Significa la propiedad material, ya todo lo que hay en la tierra, todos los bienes materiales, tangibles. Por otro lado, el señorío es la capacidad que tiene el dueño de este feudo de impartir justicia, cobrar impuestos, entre otras cosas. O sea, es la propiedad sobre lo inmaterial, sobre las personas, sobre los villanos, los que viven en la villa o campo. Ya, es importante, chiquillos, analizar este tema del feudo, porque el feudo estaba dividido en distintos espacios territoriales. Estaba el castillo, que es donde vivía el señor, ¿ya? Que estaba protegido por los muros y por sus torres de vigilancia, cuya entrada se abría para que los campesinos pudieran entrar y protegerse ante alguna invasión. ¿Ya? Estaban también las tierras señoriales, que son tierras que eran propias del señor feudal, y aquí hay un punto importante, porque estaban también las tierras de los campesinos, que era donde ellos vivían, que se las cedía el señor feudal, pero les cobraba impuestos, pero después estos campesinos desde el siglo XI van a tener que ir a trabajar de forma gratuita a la tierra del señor feudal, ¿ya? Estaban las tierras comunales, que eran tierras de bosques y pastoreo principalmente, ¿ya? Importante este nombre, el manso, ¿ya? Los mansos son las tierras cedidas por el señor feudal a los campesinos para que trabajaran y se autosustentaran. Pero de ese manso, ellos tenían que pagar impuestos, ¿ok? Y después, en el siglo XI, como les dije, tenían que ir a trabajar a la tierra del patrón, y allí se cambia la figura del campesino por otra, ¿ya? Que son los siervos de la gleba, que se los voy a mencionar más adelante. Aquí hay un punto importante. La aldea, ¿ya? O villa, es donde viven los campesinos que trabajan estos mansos, estas tierras cedidas por el señor feudal a cambio de impuestos, y que después se ven obligados también a trabajar las tierras señoriales. En cuanto a las relaciones feudales, chiquillos, nosotros vamos a encontrar dos tipos de relaciones. La relación de vasallaje y la relación de servidumbre. La relación de vasallaje es una relación recíproca, donde tanto el señor feudal como el vasallo se comprometen a servicios, ya a cambio de relaciones mutuas. ¿Ok? El vasallo puede integrar la corte del rey, vive en el castillo, ¿ya? Vive en el castillo, y se puede transformar en un señor feudal si es que se le hace entrega de tierras. Ahora, en esta relación de vasallaje, o se inauguraba esta relación de vasallaje, mediante una importante ceremonia que se llama ceremonia de vasallaje, que consistía en distintos pasos bastante sacramentales, como el tema de el juramento de fidelidad, el acto de homenaje, la investidura, entre otras cosas. En esta relación, el vasallo se comprometía primero a fidelidad hacia el señor feudal, apoyo militar, consejo y el pago de impuestos. Obviamente, este vasallo esperaba que el señor feudal le diera protección, apoyo económico, ¿ya? Y dentro de ese apoyo económico también le diera tierras e impartiera justicia dentro de sus pleitos, ¿ya? Distinto era la relación de servidumbre, que no es una relación recíproca, ¿ya? Es una relación de dependencia, donde el vasallo depende absolutamente del señor feudal en cuanto a lo que el señor feudal determine. Justicia, impuestos, obediencia, trabajar en las tierras del patrón, todo eso es lo que tiene que hacer este campesino, este villano que pertenece a este régimen de servidumbre, que se va a fortalecer aún más en el siglo XI, ¿ya? Que es el periodo de esplendor del feudalismo. ¿A cambio de qué? A cambio de protección. ¿Ya? Esa es la gran necesidad de este tiempo.
Ya. De acuerdo a ese tipo de relaciones, la sociedad feudal es estamental. ¿Ya? Hay tres grupos muy marcados, jerárquicos, como lo muestra la pirámide, pero sin movilidad social. ¿Ya? Y aquí en la Edad Media, sobre todo en el feudalismo, corre un concepto que se llama testamento agnaticio, ya que la condición social se adquiere por el vientre materno, ¿ya? De acuerdo a la condición o grupo social al cual pertenezca, o estamento al cual pertenezca la mamá, es donde va a quedar clasificado también el hijo. En la pirámide, en la punta de la pirámide, está el rey y la nobleza, que está compuesta mayoritariamente por los señores feudales. Después está el clero, que se subdivide en alto clero y bajo clero. Y después está el grupo mayoritario, cerca del 90% de la población, que corresponde a campesinos artesanos y que más adelante se le van a sumar los burgueses. ¿Ok? Ahora, estos dos grupos son los grupos privilegiados. Tienen los beneficios de estar en la corte del señor feudal o del rey, tienen el derecho a la propiedad de la tierra y están exentos de pagar impuestos. En cambio, estos que están acá sí están obligados a pagar impuestos, no tienen derecho sobre la tierra y están excluidos de participar de cualquier estructura de poder alrededor de un señor feudal o de un rey. Por eso es que se habla de una sociedad estamental, rígida, sin movilidad social, marcada por el concepto importante que les dije, chiquillos, testamento agnaticio, que viene de agnatus, de recién nacido. La condición social se adquiere por el vientre materno. La economía feudal se caracterizaba por tener una producción autárquica de subsistencia, ¿ya? En los mansos, en la tierra cedía a los campesinos, por la cual debía pagar impuestos, se produce de forma autárquica, muy precaria, y lo poco que se produce alcanza para el sustento familiar y para pagar los impuestos en especies al señor feudal. Es una actividad económica que está sustentada en la agricultura y la ganadería. Se disminuyen al máximo los intercambios comerciales porque no hay excedentes para comerciar y por ende desaparece también la circulación de la moneda. Esas son las estructuras bases de lo que yo les pedí en la ficha, chiquillos, y espero que con esta cápsula grabada las puedan ir corroborando, ¿ya? Y puedan enviar con éxito sus trabajos. Nos vemos en el horario de chat más ratito, así es que estén bien, cuídense.